Y profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la PUC. Y uno de los temas de investigación que tengo es las políticas culturales y de eso vamos a hablar ahora. Los planes de gobierno, a diferencia de lo que se dice en los medios, sí abordan la política cultural. Solamente hay 3 candidatos que no tocan el tema, que son Alan García, Yehude Simón y Díaz Canseco. Después hay 8 candidatos que hacen menciones muy puntuales, vagas, aisladas, una frase suelta por ahí como Toledo, ¿no? o Keiko, que aborda la cultura desde el turismo o desde la educación, ¿no? Y ella dice que ha faltado una educación que valore la identidad nacional y cosas de ese tipo, pero no le da un espacio específico al campo cultural, ¿no? Los que sí lo hacen son 8 candidatos, y de esos 8, solamente 2 tienen propuestas articuladas y que evidencian una voluntad política por desarrollar programas en cultura, ¿no? Esos 2 candidatos son PPK y Verónica Mendoza. En el caso de Verónica Mendoza, incluso ella ha presentado una publicación, un documento aparte de lo entregado al Jurado Nacional de Elecciones, y continuamente durante la campaña ha ido abordando el tema. Entonces es en realidad la candidata que evidencia mayor interés en las políticas culturales. A pesar de eso, yo sí considero que muchas de sus propuestas son bastante políticamente correctas, pero que falta mayor concreción, ¿no? En ese sentido, PPK es un poco más ordenado, ¿no? Hace un diagnóstico de una serie de ámbitos y después realiza propuestas que aterrizan en programas, como puede ser programa de fomento a la lectura, Perú Ponte a Leer, ¿no? O formar un sistema de información a través de una cuenta satélite de la cultura. O sea, hace propuestas bastante concretas, pero Verónica Mendoza sin duda tiene un alcance más multidimensional de la política cultural, lo aborda desde el lado ciudadano y no solamente el fomento de las industrias culturales, ¿no? Toda política pública requiere un grado de legitimidad, y las de tipo cultural justamente son de las más difíciles de construir esa legitimidad. Ahí son varios los factores, ¿no? Por un lado, los artistas, que son los gestores culturales, que son los que median los intereses, las demandas ciudadanas, los que canalizan esas demandas ciudadanas y las median con los políticos, tienden a ser de clase medias, que no son el foco de la atención de los políticos, ¿no? De hecho, en Inglaterra se acaba de hacer un estudio que probaba que el perfil de los artistas ahí eran blancos de clase media, ¿no? Igual la Gerencia de Cultura de Nueva York hizo una investigación sobre el sector cultural y encontró que la mayoría era blanca, no había poca presencia de minorías étnicas, ¿no? Cosa que también ha motivado ahora un debate en el Oscar, ¿no? Porque se dice que no se nominan a afrodescendientes, ¿no? Y eso es evidencia de un perfil altamente concentrado de la clase creativa. Es un perfil más blanco, de lo que, a diferencia de la sociedad, que es más diversa,
¿no? Entonces, eso hace que no sean pues sujetos de interés político, porque son minorías, ¿no? Las mayorías que también producen cultura lo hacen sin interés del Estado. Una fiesta patronal, lo que se entiende por artesanía, la cumbia, la música andina, operan sin necesidad de apoyo del Estado, ¿no? Entonces no demandan nada. Entonces los que demandan son minoritarios y los mayoritarios que pueden generar voto y arrastrar interés de los políticos no reclaman políticas culturales, ¿no? Y por el lado, digamos, étnico, también encontramos minorías sociodemográficas y minorías de poder, ¿no? Que es el caso de los pueblos indígenas que, digamos, organizados y con visibilidad son los amazónicos, y son 300.000, y los andinos que no politizan su etnicidad, entonces también esas demandas no están tan articuladas. Y los afrodescendientes, que se calcula que es el 10% de la población, también es una minoría, ¿no? Y con poco prestigio. Entonces, no hay una base social que sostenga las políticas culturales. Me parece que ese es un factor estructural que puede explicar el poco interés que hay en la clase política en la cultura. La salida es fortalecer los mediadores, de que hayan más personas que puedan transferir las demandas de la sociedad civil a la sociedad política. Pero eso no se resuelve pues con un mero voluntarismo, ¿no? Pero las ciencias sociales creo que sirven para comprender cómo está configurado, también cómo está organizado lo que se entiende por sector cultural y cómo se forman relaciones entre Estado y sociedad, ¿no? Bueno, así como en el fútbol, la política cultural peruana es de las últimas en Latinoamérica, ¿no? Tenemos una institucionalidad bastante precaria, recién se ha elevado el rango de el área dedicada al tema en el Estado en el 2010 para llegar al Consejo de Ministros. Recién tenemos un Ministerio de Cultura, antes teníamos un Instituto Nacional de Cultura dedicado básicamente al patrimonio, y no hay pues una larga historia de iniciativas públicas en política cultural. Los municipios pues colocan el tema junto con turismo, educación, algunos lo ponen además con el tema de desarrollo empresarial, o sea, está en un cajón desastre. No son oficinas independientes, entonces todavía está conquistando su autonomía la política cultural, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo presente para pensar qué prioridades deben haber en política cultural. Yo considero que un ministro de Cultura, antes que realizar eventos o proyectos, debe pensar programas que transformen la vida de la gente, ¿no? Programas de alcance nacional. Yo creo que ahorita el Ministerio de Cultura está operando como un gobierno local. Es una excelente la gestión la que hace en el Gran Teatro Nacional, pero su alcance son 160.000 personas que van anualmente allí, ¿no? No llegan a huancavelicanos, a puneños, a tumbesinos. ¿Qué está haciendo el ministerio por todas esas personas en las distintas áreas que maneja, ¿no? Entonces se requieren programas nacionales. Esto en el campo de las artes, las industrias culturales y el patrimonio, ¿no? Un programa nacional que me parece que está ahí como un germen, para dar un ejemplo, es los planes del libro de la lectura. El Ministerio de Economía y Finanzas actualmente tiene un programa de modernización de la gestión
los gobiernos locales y les da incentivos económicos a cambio de que hagan algún tipo de mejora en sus servicios. Entonces, se logró que el Ministerio de Cultura incluya ahí el tema del libro de la lectura, y el año pasado 39 municipios han formulado planes y han promulgado ordenanzas, digamos, ordenando, como toda ordenanza, que se implementen iniciativas orientadas a ampliar el acceso al libro y a fomentar la lectura. Entonces, yo creo que ese tipo de iniciativas que extrajeron recursos del MEF para colocarlos en gobiernos locales podrían ser potenciados, porque en este caso es un organismo rector como el Ministerio de Cultura que canaliza fondos y permite transformar la institucionalidad a nivel local. Y al hacerlo, debería tener eso un impacto en el ciudadano, que haya, por ejemplo, mejores bibliotecas públicas, ¿no? Cómo hacer y el tema de la biblioteca pública es clave porque es una fuente de desigualdad. Actualmente, las mejores bibliotecas están en los distritos de los más ricos. Es decir, los miraflorinos o los sanesidrinos, que son los que tienen mayor capacidad de comprar libros, tienen a la vez la mejor infraestructura de bibliotecas. En cambio, en Villa El Salvador, en San Juan del Lurigancho, no hay bibliotecas públicas, ¿no? O en Villa María del Triunfo, y si las hay, son muy precarias en su equipamiento. Entonces se reproduce la desigualdad, porque es los que menos tienen menos acceso al libro, y entonces esto es continuo, de generación en generación. Entonces el Estado por eso tiene que intervenir para quebrar esos órdenes inequitativos y generar condiciones para que los ciudadanos pues tengan un amplio acceso a contenidos culturales, a competencias, a capacidades, en este caso de lectoescritura y de codificación del libro, de disfrute del libro, y para eso pues son importantes políticas culturales de alcance nacional, en este caso orientadas a transformar realidades, no hacer un concierto que va a llegar a 20, digamos, a 1.000.000 de personas y que acabado eso se quedó en una experiencia y que se llevan a casa, ¿no? Entonces yo creo que una de las cosas importantes que se debe hacer es cambiar el enfoque en las políticas culturales, pasar de proyectos a programas, y programas orientados hacia el desarrollo, porque ese es el enfoque que se tiene ahora en la política cultural a nivel internacional. Las políticas culturales no sirven para democratizar la alta cultura. Las políticas culturales tienen que ayudar a ampliar las opciones que tienen los ciudadanos para hacer y hacer lo que valoran en la vida, que ese es el desarrollo, ¿no? En todos los ámbitos. Yo ahora me estoy refiriendo en un campo específico al libro de lectura, pero podríamos hablar también del tema más étnico, identitario. La lucha contra la discriminación tiene que ser una política pública, ¿no? O la consulta previa. Eso sí es un programa nacional, por ejemplo, ¿no? Que ha comenzado, yo creo que a operar, que hay cosas que se tienen que hacer mejoras, pero es un ejemplo de cómo eso se podría reproducir en otros ámbitos, y el rol del Ministerio de Cultura ser mucho más transformativo y con mayor capacidad de interlocución con otros sectores del Estado, tal como está pasando con la consulta, ¿no? Sí, el financiamiento es un campo especializado de la política cultural, que abarca una serie de instrumentos dirigidos a canalizar recursos económicos a las actividades, proyectos y programas culturales en su amplio sentido, ¿no? Normalmente se lo reduce al presupuesto que tienen los organismos públicos dedicados a implementar políticas culturales. Y eso es relevante, sin duda. Actualmente el Ministerio de Cultura tiene pues solamente el 0.29% del presupuesto nacional, ¿no? Es bastante reducido. Solamente los fondos concursales de Chile son casi iguales a todo el presupuesto manejado por el Ministerio de Cultura. Y de hecho, dentro del presupuesto del Ministerio de Cultura, una buena parte proviene de lo recaudado por
pagos a los tickets de ingreso de los yacimientos arqueológicos. O sea, no es presupuesto del Estado, sino es presupuesto de los mismos ciudadanos, digamos, entregados de manera directa. Entonces, no hay mucho que se pueda hacer también con recursos limitados, ¿no? Pero el financiamiento no se reduce a pensar cómo desde una voluntad política se puede aumentar el presupuesto del Ministerio de Cultura a través del Tesoro Público, sino cómo se pueden crear sistemas de financiamiento alternativo. Por ejemplo, un sistema dominante a nivel internacional son los fondos concursables, ¿no? Digamos, el origen de este tipo de experiencias, el modelo viene del Consejo de las Artes británico, ¿no? Que se dio en el año 1946, lo promovió John Keynes, el economista, ¿no? Él tenía la idea de que el dinero público tenía que estar a la distancia de un brazo del arte para evitar manipulación o corrupción. Entonces son los miembros de la sociedad civil los que deciden a quiénes se le da la plata. Ese es un poco así el modelo. Y ese es el modelo que tenemos en este caso ahora es la DAFO, ¿no? En el Ministerio de Cultura, que el cine recibe recursos, pero esos recursos no los define un funcionario público, sino un jurado, ¿no? Entonces ese modelo de fondos concursables podría replicarse a otras áreas, ¿no? Como puede ser la música, el fomento del cine, la educación artística, por ejemplo. Chile tiene un fondo para que financia a las escuelas de arte, en fin, ¿no? Otro vehículo, aparte de instrumentos como los fondos concursables, son los regímenes de mecenazgo, que son exoneraciones de impuestos para estimular la inversión privada. Entonces, si una empresa dona $100 para realizar un proyecto cultural, de esa donación se pueda deducir el pago de sus impuestos. Entonces pague menos impuesto a la renta, ¿no? Por haber hecho esa entrega de recursos. Otro vehículo, por ejemplo, el que tiene en Reino Unido es el financiamiento a través del juego de la lotería. Se extrae dinero de esa actividad, ¿no? Por ejemplo, en el Perú tenemos una recaudación a partir de de un impuesto a los juegos de monedas, ¿no? Los juegos de azar y las tragamonedas, ¿no? Los casinos. Y es un montón de recursos, porque somos bien ludópatas en el Perú, de largo alcance, es un tema colonial. Y entonces la idea es que esa ludopatía financie actividades que son productivas, ¿no? Como la cultura, pero ahorita el dinero se reparte, se va al IPD, se va a alcaldías, a gobiernos regionales. Habría que ver cómo poder llegar a intervenir ahí el sector cultural y llevarse una parte de una tajada de la torta, ¿no? Entonces, el financiamiento tiene que ver con todo eso, cómo piensas la creación de sistemas, de circuitos que canalicen los recursos, ¿no? Para el caso del cine, por ejemplo, se debatía la posibilidad de que el impuesto del 10% al ticket que todos los ciudadanos pagamos vaya directamente a un fondo para que de ahí se financie el cine, ¿no? Eso lo hace Francia, lo hace Argentina. Yo creo que ese es el mejor modelo, porque ahorita, por ejemplo, ayer salió la noticia que Correa le ha reducido el 60% del presupuesto para el cine de Ecuador, porque están en plena crisis por el petróleo, tienen el Estado tiene menos ingresos. Entonces, claro, corta de ahí. Igual podría pasar en el futuro, ¿no? Con ese fondo que hay para el cine. Entonces, en cambio, que sea el mismo ciudadano que va a ver grandes blockbusters y películas de Hollywood, sea el que financie la actividad cinematográfica nacional. Y así podríamos pensar también para cómo financiar actividades vinculadas a la promoción de los derechos indígenas. En fin, es un campo que tiene pues su propia tradición académica y que invitaría a conocer un poco más, ¿no? Que es la del financiamiento de las artes y la cultura, ¿no?